¿Sabían que el hombre que revolucionó nuestra forma de ver el universo estuvo a punto de convertirse en monje? Hoy vamos a desentrañar la vida de Galileo Galilei, una historia llena de genio, rebeldía y descubrimientos que cambiaron el mundo para siempre. Imaginen la Italia del Renacimiento, en pleno siglo XVI. En la ciudad de Pisa, un 15 de febrero de 1564, nacía un niño que estaba destinado a mirar más allá de lo evidente. Galileo Galilei no vino de una familia noble ni adinerada en el sentido tradicional. Su padre, Vincenzo Galilei, era un famoso músico y teórico de la música, un hombre culto y de mente inquieta. Este ambiente fue clave. Desde pequeño, Galileo no solo aprendió a tocar el laúd, sino que también heredó de su padre una desconfianza hacia la autoridad ciega y un amor por la experimentación. La familia se mudó a Florencia cuando Galileo era niño. En esa cuna del arte y la ciencia, su curiosidad floreció. Su padre quería que estudiara medicina en la Universidad de Pisa, una carrera prestigiosa y lucrativa. Y Galileo lo intentó. Pero su verdadera pasión no estaba en el cuerpo humano, sino en los números y las estrellas. Se dice que una vez, durante una misa en la Catedral de Pisa, se quedó hipnotizado observando el balanceo de una gran lámpara de bronce. Midió su oscilación con su propio pulso y descubrió algo asombroso: sin importar cuán amplio fuera el balanceo, el tiempo que tardaba en completarlo era siempre el mismo. Este fue el principio del péndulo, una de sus primeras grandes intuiciones. Pronto, abandonó la medicina para dedicarse por completo a las matemáticas y la física, para disgusto de su padre. Pero Galileo era terco y brillante. No tardó en conseguir un puesto como profesor de matemáticas, primero en Pisa y luego en la prestigiosa Universidad de Padua. Y fue en Padua donde su vida dio un giro de 180 grados. En 1609, escuchó rumores sobre un invento holandés, un tubo con lentes que hacía que los objetos lejanos parecieran cercanos. Sin haberlo visto, Galileo no solo dedujo cómo funcionaba, sino que construyó su propia versión, y la mejoró 30 veces. Donde otros veían una herramienta para espías o marineros, Galileo vio una ventana al cosmos. Apuntó su telescopio al cielo nocturno y lo que descubrió fue simplemente alucinante. Vio que la luna no era una esfera perfecta y lisa como se creía, sino que estaba cubierta de montañas y cráteres, como la Tierra. Descubrió que Júpiter tenía 4 lunas propias que giraban a su alrededor, un mini sistema solar que contradecía la idea de que todo giraba en torno a la Tierra. Observó las fases de Venus, similares a las de nuestra Luna, una prueba irrefutable de que Venus orbitaba alrededor del Sol. Y vio que la Vía Láctea no era una mancha nebulosa, sino un cúmulo de incontables estrellas individuales. Cada observación era un martillazo contra el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que llevaba más de 1400 años dominando el pensamiento occidental. Galileo se convirtió en el más ferviente defensor del modelo heliocéntrico de Copérnico, que ponía al Sol en el centro. Publicó sus hallazgos en un libro llamado El Mensajero Sideral, que lo convirtió en una celebridad en toda Europa. Pero también le granjeó enemigos muy poderosos. Sus ideas chocaban frontalmente con las interpretaciones literales de las Escrituras y con la filosofía aristotélica que la Iglesia Católica había adoptado como dogma. Al principio, tuvo protectores influyentes, incluso dentro del Vaticano. El propio Papa Urbano VIII era amigo suyo. Pero Galileo era un hombre apasionado, a veces sarcástico y poco diplomático. En 1632, publicó su obra más famosa y controvertida, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En ella, presentaba una conversación entre 3 personajes, uno que defendía el sistema de Copérnico, otro el de Ptolomeo, y un tercero neutral. El problema fue que el personaje que defendía las ideas de la Iglesia, llamado Simplicio, fue retratado como un necio y un cabeza dura. El Papa, que había autorizado la publicación con ciertas condiciones, se sintió personalmente ridiculizado y traicionado. La Inquisición actuó. Al año siguiente, en 1633, un Galileo ya anciano y enfermo fue convocado a Roma para ser juzgado por herejía. Amenazado con la tortura, se vio forzado a arrodillarse y a abjurar públicamente de sus ideas. Tuvo que declarar que la Tierra no se movía y que era el centro del universo.
Aquí nace una de las anécdotas más famosas, aunque probablemente no sea cierta. Se cuenta que después de retractarse, Galileo murmuró por lo bajo, eppur si muove, que en italiano significa, y sin embargo, se mueve. Verdad o leyenda, esta frase encapsula perfectamente su espíritu indomable. No importaba lo que le obligaran a decir, la verdad del universo no iba a cambiar. Galileo no fue a la hoguera, pero su castigo fue severo. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario en su villa cerca de Florencia. Le prohibieron publicar y enseñar. Pero ni siquiera eso pudo detenerlo. Durante su confinamiento, escribió en secreto la que muchos consideran su obra maestra científica, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, que sentó las bases de la física moderna. El manuscrito fue sacado de contrabando de Italia y publicado en Holanda. En sus últimos años, la misma vista que le había revelado los secretos del cosmos le fue arrebatada. Se quedó ciego, una cruel ironía para el hombre que había visto más lejos que nadie. Galileo Galilei murió el 8 de enero de 1642, todavía bajo arresto. La Iglesia prohibió un funeral público y un monumento en su honor. Pero la historia le daría la razón. Su legado es inmenso. No solo por sus descubrimientos astronómicos, sino por su método. Galileo es considerado el padre de la ciencia moderna porque insistió en que las teorías debían basarse en la observación, la experimentación y las matemáticas, no en la autoridad o la tradición. Nos enseñó a cuestionar, a medir, a probar. Tuvieron que pasar más de 350 años para que la Iglesia Católica admitiera oficialmente su error. En 1992, el Papa Juan Pablo II reconoció que Galileo había sufrido mucho a manos de la Iglesia y que los teólogos de la época se equivocaron al condenarlo. Hay muchas curiosidades sobre él. Por ejemplo, ¿sabían que su dedo corazón derecho está expuesto en un museo de Florencia? Sí, como si fuera la reliquia de un santo de la ciencia. También diseñó uno de los primeros termómetros y un compás geométrico y militar que fue un éxito de ventas. Era un inventor y un empresario, además de un científico. La vida de Galileo es una lección sobre el coraje de defender la verdad frente al poder, sobre la importancia de la curiosidad y sobre cómo una sola persona puede cambiar la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Su historia nos recuerda que el progreso a menudo requiere enfrentarse a lo establecido y que, al final, por mucho que se intente reprimir, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y sin embargo, se mueve. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de uno de los gigantes de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.